muchas gracias a la Jefatura de Residentes por invitarme a dar esta sesión y agradeceros a vosotros pues estar aquí. Esto funciona, espérate. Sí, está. Si no, deja el tuyo, que se escucha mejor. Sí, que se escucha. Ahora. Se oye perfectamente. Sí. Bueno, pues como decía, muchas gracias a la Jefatura de Residentes por invitarme y muchas gracias a los asistentes por estar aquí hoy, donde voy a presentar las novedades en el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca según las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Cuando amenazaba que iba a ser larga, es que tratar de resumir 128 páginas, 1000 referencias y un material suplementario de 42 páginas en 45 minutos, pues es complicado. Y la verdad que estas son unas guías muy esperadas, más que nada porque han pasado 5 años desde que la publicación de las últimas, en 2016, y en cardiología, que nos encanta hacer ensayos clínicos, esto es una barbaridad de tiempo. Si tengo que resumir cuál es lo nuevo, digamos de una forma, en estas guías, pues primero es la introducción de un nuevo concepto. Me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Sí. De un nuevo concepto que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida levemente, que, digamos, de una forma sustituye a la del rango intermedio que aparecía en las anteriores guías del 2016. Aparece un nuevo algoritmo terapéutico para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se modifica también la clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda. También se hace una actualización de los tratamientos de las comorbilidades más frecuentes asociadas a la insuficiencia cardíaca, como la diabetes, la hiperpotasemia, la deficiencia de hierro y el cáncer. Y se hace también una actualización de las miocardiopatías, sobre todo insistiendo en el rol de la caracterización genética y nuevos tratamientos. Además de que se hace unos indicadores de calidad que se añaden. En cuanto a la clasificación y el tratamiento, aquí veis la nueva clasificación del 2021, que se caracteriza por una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección menos del 40%, una fracción de eyección ligeramente reducida, que es aquella que está entre el 41 y el 49%, y una fracción de eyección preservada, que es mayor del 50%, y para ello los pacientes, además de tener signos y síntomas, tienen que también tener una evidencia de cardiopatía estructural en ecocardiograma. Como veis, en la fracción de eyección ligeramente reducida, que antiguamente se llamaba intermedia, ha desaparecido la necesidad para su diagnóstico de elevación de NT-proBNP y de alteraciones estructurales en la eco fuera de lo que es la fracción de eyección. Entonces, lo que es el algoritmo diagnóstico pues se mantiene bastante parecido a lo que aparecía en las guías previas, es decir, primero hay que sospecharla, y para sospecharla lo que tiene que tener nuestro paciente es signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que son muchas veces puede ser muy inespecífico, pero tiene que tener factores de riesgo, fundamentalmente hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad, lo que todos conocemos, y un electro anormal. Yo siempre digo, cuando rotáis conmigo, que un electro normal y la insuficiencia cardíaca no casan. Sí que es verdad que es muy raro que tú tengas un electro rigurosamente normal y tengas insuficiencia cardíaca. El siguiente paso ante esta sospecha sería el NT-proBNP. En todo el área 1 podemos solicitar NT-proBNP ante la mínima sospecha, lo tenemos en el día, y nos da ya, nos descarta a aquellos pacientes que no van a tener insuficiencia cardíaca. A partir de ahí, el siguiente paso sería hacer un ecocardiograma para clasificar a los pacientes en fracción de eyección deprimida, ligeramente deprimida o preservada. Como veis, si el valor del NT-proBNP es normal y en la eco no se halla ninguna alteración estructural significativa, pues se descarta la presencia de insuficiencia cardíaca. Pero muchas veces la gente interpreta que la alteración estructural significativa se refiere solo a la fracción de eyección, y esto me voy a parar un poco más detenidamente porque esto es uno de los motivos más frecuentes de interconsulta. ¿Qué llamamos nosotros alteración estructural significativa? Pues la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es decir, el ventrículo izquierdo no se hipertrofia por sí solo. Es decir, tiene que haber una sobrecarga de presión que de forma progresiva va produciendo una disfunción diastólica y se traduce finalmente en insuficiencia cardíaca. Otro marcador al que los cardiólogos le damos muchísima importancia es el crecimiento de la aurícula izquierda. El crecimiento de la aurícula izquierda, si bien sí que interfiere la edad, el principal, digamos, la principal causa de esa dilatación de la aurícula izquierda es el aumento de presiones del ventrículo izquierdo, que es la definición de insuficiencia cardíaca. Es decir,
que tú no puedas mantener el gasto cardíaco, y si lo haces, lo hagas a expensas de un aumento de las presiones de llenado. Es lo mismo que nos indica el partido E', que es un valor que pone en relación el Doppler del llenado del ventrículo izquierdo con el Doppler tisular, y se sabe que si es mayor de 9 tiene una gran sensibilidad y especificidad para la detección de aumento de presiones de llenado, y el NT-proBNP, pues lo mismo, es un detector de aumento de presiones de llenado, igual que la hipertensión pulmonar. Con lo cual, quedaros con hipertrofia, dilatación de aurícula izquierda, un E' mayor de 9, una elevación del NT-proBNP y la hipertensión pulmonar. Esto fundamentalmente es lo que vamos a ver en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, que suelen ser mujeres hipertensas de más de 75 años, obesas y sedentarias. Esto es como un combo. En cuanto a las pruebas que hay que hacer cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, pues como hemos dicho, un NT-proBNP, un electro, un ecocardiograma, una placa y una analítica que tenga función hepática, renal, electrolitos, hemoglobina glicosilada y ferrocinética. En cuanto a otras pruebas que pueden ser necesarias para, digamos, una forma de establecer bien el diagnóstico y poner el tratamiento, está la coronografía y, como veis, aquí sí que hay cambios que luego lo veremos con respecto al anterior, porque digamos de una forma la búsqueda que hacíamos aquí, digamos de una forma la búsqueda de la cardiopatía isquémica subyacente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues parece que pierde un escalón, aunque todo es basado en estudios pequeños y no es una recomendación clase A. Como veis, digamos de una forma se prioriza la realización del TAC coronario, pero todos sabemos que el TAC coronario tiene sus limitaciones, sobre todo en pacientes mayores con calcificación coronaria, pero sí que parece que lo que ha bajado es la realización de coronografía a todos los pacientes de forma indiscriminada. La resonancia aquí solo se recomienda cuando hay una mala ventana acústica o cuando sospechamos una enfermedad infiltrativa, y las indicaciones del cateterismo derecho y de la biopsia no han variado. En mi opinión, estos criterios son demasiado restrictivos. Sinceramente, la práctica clínica diaria, yo creo que se busca coronografía o con TAC coronario la cardiopatía isquémica en aquellos pacientes de alto riesgo, pues sobre todo en pacientes diabéticos, fumadores, hipertensos, y la resonancia nuclear magnética, al menos actualmente nosotros lo estamos utilizando en cualquier paciente que tiene una disfunción de ventrículo izquierdo no isquémica, sobre todo previo a la implantación de un DAI, un TRC, porque eso hace que en un futuro, a ver, si bien se pueden hacer resonancias cardíacas, pierden bastante calidad, y sobre todo para determinar la viabilidad de la miocardiopatía dilatada isquémica con vistas a la revascularización, sobre todo en aquellos pacientes pues que hay dudas. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues aquí, digamos, de una forma es donde viene el plato fuerte de estas nuevas guías. Más que nada porque, como veis, como os dije antes, en cardiología nos encanta hacer ensayos clínicos. Estos son todos los ensayos en insuficiencia cardíaca desde el año 86, pues como ves, su multitud, y ya desde el año 2014-2015, que fue cuando se emitieron los últimos en las guías de 2016, pues han aparecido un montón de nuevos ensayos clínicos. Pero digamos que esta es la parte fundamental de las nuevas guías, que es la actualización del algoritmo terapéutico de los pacientes con fracción de eyección deprimida. Lo que se recomienda en todos los pacientes es la utilización de un IECA para reducir la muerte y la hospitalización, un metabloqueante, un antagonista mineralocorticoide, y se introducen por primera vez los SGLT2 de apaglifosina y empaglifosina, y como veis con un grado de recomendación 1A. El sacubitril valsartán se recomienda en sustitución de aquellos pacientes que están con IECAS, sobre todo para reducir muerte y hospitalización. Sí que es verdad que esto no se entiende mucho porque la dapagliflozina y la empagliflozina pues también han demostrado más o menos lo mismo, pero como era, digamos, una forma del sacubitril valsartán, no es un fármaco nuevo, sino que sustituye a los IECAS, y los IECAS tienen detrás pues un gran respaldo, pues se ha quedado el sacubitril valsartán en un nivel de recomendación 1B. Yo sinceramente creo que a lo mejor en pacientes que ya están muy evolucionados, pues ahí no tiene a lo mejor mucho sentido, pero en pacientes con disfunción sistólica, que digamos de una forma que es un reciente diagnóstico, que tienes posibilidad de mejoría y son poco comórbidos, yo creo que sí que merece la pena empezar con sacubitril valsartán desde los primeros estadios.
Luego tenemos el resto del tratamiento que no ha variado con respecto a las guías previas. El tratamiento con diuréticos de ASA para el manejo de la congestión, los antialdosterónicos cuando no existe contraindicación por alteración de la función renal, la viabradina en aquellos pacientes en los que no conseguimos con el beta-bloqueante una frecuencia cardíaca menor de 70. Aparece por primera vez el vericiguat en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que a pesar del tratamiento médico óptimo continúan muy sintomáticos. Luego está la hidralacina y los nitratos, que son muy utilizados en Estados Unidos, y la digoxina, pues ahí, como veis, con una recomendación 2B, que en aquellos pacientes en los que uno se vea pues, un poco apurado, se pueden utilizar. Esta es la figura central de estas nuevas guías. Como veis, arriba viene el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y en todos los pacientes se debe utilizar un IECA, un ARNI, beta-bloqueante, antagonista mineralocorticoide y un SGLT2. Estos son, digamos, de una forma, las 4 fármacos que hay que utilizar. Y lo que, digamos, de una forma que luego veremos en lo que es la falta de evidencia, aquí no te dice exactamente cómo tienes que introducir los fármacos. Si introduces primero uno, llegas a la dosis máxima, luego al otro. Parece que sí que es verdad que se va orientando, aunque empieces con los 4 fármacos lo antes posible y luego empieces a titular, ¿vale? Si uno le parece que la recomendación de las guías, cuando uno los lee en profundidad, va por ahí. Y luego, como veis, eso es para reducir mortalidad, es decir, el primer escalón, y luego para reducir, sobre todo, hospitalizaciones y mortalidad, pues están los diuréticos para el tratamiento de la sobrecarga de volumen, el TRC, que como veremos más adelante, como indicación 1A, se queda en pacientes con bloqueo de rama izquierda y un QRS más de 150 en ritmo sinusal, la implementación con desfibrilador en aquellos pacientes, sobre todo con disfunción sistólica de etiología isquémica, la anticoagulación en todos los pacientes con fibrilación auricular, entra por fin ya lo que es la ablación de las venas pulmonares, el tratamiento con cirugía de aquellos pacientes con enfermedad coronaria significativa, el tratamiento de la ferropenia, el tratamiento también con el mitraclip en los pacientes con una insuficiencia mitral funcional, la ibabradina en los pacientes con frecuencia cardíaca mayor de 70, en los pacientes de raza negra la hidralacina y los nitratos. Y para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, el trasplante cardíaco que ya estaba establecido, y entran por primera vez ya con una recomendación 2A, las asistencias ventriculares de larga duración y las asistencias ventriculares de corta duración como puente o bien a una asistencia de larga duración o como puente a trasplante. Y también introduce como una parte fundamental del tratamiento la existencia de un grupo multidisciplinar, tipo como la vía clínica de insuficiencia cardíaca que tenemos aquí, y la rehabilitación cardíaca. Esta, digamos, una forma que es la diapositiva que todos deberíais llevar a casa porque es la parte pues, más novedosa de todas estas guías. Aquí, a la hora de titular e introducir estos fármacos, me ha parecido muy interesante lo que es el material suplementario, que, como digo yo, muchas veces es más interesante que las propias guías. Entonces, dentro del material suplementario, aquí veis que hay unas... ¿Hay puntero? No. Aquí veis que hay unas tablas. Por ejemplo, aquí te pone cómo hacer una guía de uso, por ejemplo, de los IECAs o de los beta-bloqueantes. Y aquí la verdad que está muy bien porque te dice por qué tienes que utilizar, por ejemplo, beta-bloqueantes, pues para aumentar la supervivencia, mejorar los síntomas y disminuir las hospitalizaciones, cuándo tienes que ponerlo en pacientes estables, cuáles son las contraindicaciones, qué precauciones tienes que tener, cuál es la dosis de inicio y qué fármacos tienes que dentro de los beta-bloqueantes, qué fármacos han demostrado utilidad en la insuficiencia cardíaca, inicio de dosis y dosis objetivo, cuándo, si tiene que ser en la consulta, si tiene que ser en la hospitalización. Ahí te pone cómo usar, pues por ejemplo, doblar la dosis cada 2 semanas, incluso en pacientes muy justos pues puede ser necesario que necesites una titulación más lenta, si aparecen problemas, cómo solucionarlos y las advertencias que le tienes que dar al paciente. Pues en ese material suplementario de cada uno de los fármacos viene esta guía práctica que me parece muy interesante, sobre todo para aquella gente que no está familiarizada con el uso de los fármacos de la insuficiencia cardíaca. Y luego, como habíamos dicho, hay también un cambio en la clasificación, que lo que era antes la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia, pasa a llamarse fracción de eyección ligeramente reducida, que son aquellos pacientes con una fracción de eyección entre 41 y 49. Aquí este cambio se ha producido porque se ha visto en los ensayos clínicos que estos pacientes se parecen más a lo que es
la fisiopatología de la fracción de eyección reducida, con menos del 40%, que aquellos pacientes con fracción de eyección preservada. Como veis aquí en todos los ensayos, en el CHARM, en el DIS, en el TOPCAT, en los análisis de beta bloqueantes, en el Paradigm o en el Param con sacubitril valsartán, se ve que los pacientes con una fracción de eyección intermedia pues tienen beneficios con estos fármacos. Si bien esto es una recomendación de expertos porque no alcanza la significación estadística, pero en aquellos pacientes que están con múltiples reingresos pues nos podemos plantear la utilización de IECAs, de beta bloqueantes, de antialdosterónicos y de sacubitril valsartán. Y luego está lo que es la fracción de eyección con fracción de eyección preservada. Y aquí, pues lo que nos dicen las guías es que lo único que tenemos es el tratamiento de las comorbilidades y los diuréticos y no había variado nada con respecto a, digamos, una forma de las guías anteriores. Bueno, pues esto ya está obsoleto. Ese mismo al día siguiente se presentó el Emperor Preserve, que es el uso de pagliflozina en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada, y por fin tenemos unos fármacos, que son los SGLT2, que han demostrado utilidad en la disminución, sobre todo de hospitalizaciones, en los pacientes con fracción de eyección preservada. Esto luego ya lo comentaré. La verdad que estas guías son unas guías muy esperadas, pero digamos de una forma la evidencia en cardiología, que hay una gran inversión, va tan rápido que las guías se quedan obsoletas enseguida. También basados en el estudio AFIRM, que no había salido en las guías anteriores, se recomienda el uso de hierro carboximaltosa fundamentalmente para el tratamiento de la ferroperia asociada a una insuficiencia cardíaca. Igual que antes se pensaba que eso digamos, de una forma solo debía hacerse con el paciente ya estable, las nuevas evidencias científicas nos dicen que en cuanto veamos un paciente con insuficiencia cardíaca, detectemos que no existe un déficit de hierro, hay que tratarlo independientemente del ámbito en el que esté. Luego también las guías no solo hablan de fármacos, sino también de intervenciones y manejo multidisciplinar. Pues lo que decíamos antes, una de las recomendaciones fundamentales con una indicación 1A es que existan en todos los hospitales centros de referencia y de seguimiento para estos pacientes, pues tipo la Guía Clínica de Insuficiencia Cardíaca, y también nos hacen recomendaciones de cómo tenemos que mandar los pacientes a estas vías de insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente, aquí te dicen que los pacientes deben de ir optimizados desde el punto de vista de la volemia, es decir, no mandarlos pues con ascitis, no mandarlos con incoagulación yugular, no mandarlos con edemas en miembros inferiores, porque esos pacientes van a volver. El tratamiento debe ser lo más optimizado posible y lo más importante que deben de irse con un seguimiento estructurado precoz. Es decir, el paciente debe verse en un plazo de 1 a 2 semanas después del alta para evitar reingresos precoces. Las características de estas vías clínicas de insuficiencia cardíaca, pues como todo, debe estar centrado en el paciente, debe ser multidisciplinar y no solo debe ser como una especie de puerta de urgencia, sino que debe de priorizarse pues también lo que es explicarle al paciente la educación en la prevención y el conocimiento de su enfermedad, control de los síntomas y, digamos, de una forma también ver la evolución de la enfermedad y ver si en el futuro hay que hacer más intervenciones y sobre todo plantearse a lo mejor en determinados pacientes pues ya el tratamiento paliativo, así como la provisión social de cuidados al final de la vida. Luego también por primera vez aparece la rehabilitación cardíaca como algo y el ejercicio como algo fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y en cuanto a la monitorización, pues por primera vez aparece, pues todavía hay muchas dudas, pero ya aparece en estas nuevas guías. En cuanto al tratamiento no farmacológico, pues igual que habían aparecido un montón de nuevas evidencias en el tratamiento farmacológico, con los estudios, pues por ejemplo con el BCWAT, los SGLT2, el sacubitril valsartán, pues también había un montón de tecnología de tratamientos no farmacológicos en la insuficiencia cardíaca que teníamos por ahí rondando y había que ver cómo quedaban colocadas en nuestras nuevas guías. Pues en este algoritmo central, como veis, hay variaciones en lo que es la recomendación del implante desfibrilador, del TRC, aparece la ablación de la FA, aparece el MitraClip y aparecen los corazones artificiales, la terapia de asistencia ventricular definitiva. En cuanto al desfibrilador, hay un estudio que no se tuvo en cuenta en las anteriores guías que recomendaban, digamos, una forma a cualquier paciente que tuviese una fracción de eyección severamente deprimida implantarle un desfibrilador, y a partir del estudio DARIS se vio que en aquellos pacientes que la causa
no era la etiología isquémica, pues no estaba claro ese beneficio. De todas formas, analizando lo que es el estudio, eso no significa que a todos los pacientes con disfunción sistólica severa de etiología no isquémica no haya que ponerle un desfibrilador. Si uno lee el ensayo, pues sí que se ve que aquellos pacientes jóvenes son los que más se van a beneficiar. Hay, sobre todo, algunas miocardiopatías genéticas que incluso con fracciones de eyección bastante preservadas tienen una tasa de muerte súbita, como las mutaciones de la alamina o el fosfolamán, que recomiendan el implante de un desfibrilador, y eso lo comentan las guías más adelante. Y luego está la aparición de fibrosis en la resonancia como un marcador de muerte súbita para implantar desfibriladores en estos pacientes, y que de hecho pues nosotros básicamente pues utilizamos sobre todo la genética y la fibrosis para indicar el desfibrilador en aquellos pacientes con disfunción sistólica de etiología no isquémica. También aparece los desfibriladores, digamos, no definitivos, sino que son como unos chalecos desfibriladores que pueden ser especialmente útiles en aquellos pacientes porque todavía no tengamos claro si realmente tiene indicación de desfibrilador, porque estamos empezando el tratamiento médico y a lo mejor hay que esperar todavía unas semanas para ver si tiene indicación. También puede ser útil en pacientes, por ejemplo, con endocarditis del sistema o pacientes que veamos que el desfibrilador va a ser un corto espacio de tiempo porque van a entrar en lista de espera de trasplante en pocas semanas. Nosotros aquí hemos puesto un paciente así, la verdad que nuestra experiencia es que ha sido muy buena. En cuanto al TRC, también hay variaciones, sobre todo, digamos, de una forma se vuelven más restrictivos, se limita el TRC como indicación clase 1A solo a aquellos pacientes con ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda y un QRS de más de 150, y a medida que vamos perdiendo alguna de esas recomendaciones, pues la evidencia va bajando. A mí se me plantean varias dudas que no aparecen en estas guías. Uno, ¿qué es que hacer con los pacientes con FA? Es decir, excluyen de las guías, aunque luego en el texto sí que aparece, pero yo sinceramente creo que los pacientes con fibrilación auricular, si uno puede garantizar una adecuada resincronización, es decir, el problema que tienen los pacientes con fibrilación auricular es que la resincronización no entra. El paciente rápidamente se tecardiza y vuelve a su ritmo propio. Entonces, lo que hay que hacer, si tú pones un TRC en un paciente con fibrilación auricular, es asegurarte que realmente el marcapasos resincronizador está funcionando. Incluso en algunos casos puede ser necesario la ablación del nodo. Lo que hay que asegurar es que el marcapasos esté funcionando, y yo creo que en algunos pacientes con bloqueo de rama izquierda, un QRS ancho, aunque estén en fibrilación auricular, pueden beneficiarse de este tratamiento. Y luego también hay un vacío en una técnica que se está abriendo camino a marchas forzadas, que es la estimulación fisiológica de la rama izquierda, que con un marcapasos convencional, que es mucho más barato que un TRC, se consigue evitar la asincronía de los marcapasos convencionales, y eso simplemente lo nombra en las guías y en las guías de estimulación que también salieron este año. En ese sentido, pues como ya diré, muchas veces parece que las guías ya están obsoletas casi en el momento de salir, porque la evidencia va rápidamente progresando. También aparece en estas nuevas guías un esquema qué hacer con la fibrilación auricular. Yo siempre digo que la fibrilación auricular es como una taquicardia sinusal, es complicada, y la verdad que muchas veces nos hacen de otros sitios hojas de interconsulta y decimos, esto es una fibrilación auricular, pero es que la verdad que la fibrilación auricular cada vez pues tiene su miga. Entonces, lo más interesante me parece sobre todo este esquema, porque yo creo que lo más importante es la anticoagulación. Luego, tratar los desencadenantes. Muchas veces la fibrilación auricular no aparece de golpe, sino aparece porque el paciente pues tiene una infección respiratoria, tiene una hipertensión mal controlada, tiene un síndrome coronario agudo. Es decir, hay que digamos, una forma, manejar bien los desencadenantes y manejar la congestión. Es decir, muchas veces nos volvemos locos intentando controlar la frecuencia cardíaca y que la respuesta ventricular no sea muy elevada, y el paciente tiene una congestión muy importante pulmonar y no vas a controlar la respuesta ventricular de la FA hasta que no trates la congestión. Entonces, una vez, digamos, una forma que tienes el paciente ya más o menos contratados los desencadenantes y tratado la congestión, si continúa inestable, ahí sí nos planteamos la cardioversión, y si no, pues ya optamos por una estrategia de control de la frecuencia, y luego ya, según las características del paciente y una vez visto más en profundidad, pues ya nos planteamos si nos merece la pena una estrategia definitiva de control de la respuesta ventricular, o ya nos planteamos una estrategia de control del ritmo. En principio ahí ha aparecido la ablación de la fibrilación auricular, con nuevos estudios como el CASE y el CABANA, y sí que nos dicen que aquellos pacientes en los que, digamos de una forma, la FA sea
paroxística persistente de corta evolución, la aurícula izquierda no esté muy dilatada y no exista una miocardiopatía auricular muy evolucionada, que esté asociada claramente al deterioro de las descompensaciones o que aparezca una taquimiocardiopatía, sí merece la pena en estos pacientes hacer una ablación de la fibrilación auricular. Sí que me da la impresión de que con el tiempo las indicaciones de la ablación de la fibrilación auricular van a ir progresando, porque sí que es verdad que en los pacientes cuando con insuficiencia cardíaca, cuando caen en fibrilación auricular, se produce un deterioro funcional y son estos pacientes los que más se benefician, sobre todo a nivel de reducción de las hospitalizaciones en un futuro. También aparece por primera vez el tratamiento de lo que es la insuficiencia mitral funcional en un esquema, en los que aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida y tengan una insuficiencia mitral, pues deben de ser valorados en un heart team para ver si merece la pena actuar de forma específica sobre esa insuficiencia mitral. Si el paciente necesita una revascularización quirúrgica, pues sí parece que la reparación de la válvula mitral puede ser útil. En aquellos pacientes que no es necesario revascularizar, lo que hay que hacer primero es un tratamiento médico óptimo que debe incluir la TRC si es necesario, y solo si a pesar de eso, digamos de una forma, el paciente pues continúa muy sintomático, nos podemos plantear un MitraClip. ¿Cuáles son los pacientes que se benefician más del MitraClip? Pues aquellos pacientes que no están muy pasados, es decir, pacientes que tienen, digamos de una forma, una insuficiencia mitral desproporcionada para el grado de disfunción ventricular que tienen, es decir, que no sean ventrículos izquierdos ya muy severamente dilatados, con fracciones de eyecciones deprimidas, pero no que tengan 10%, y que, digamos, una forma que sea una insuficiencia mitral, pues eso, desproporcionada, y que ya no se vaya acompañado de un fallo de ventrículo derecho, pues muy importante, que al final va a determinar también el pronóstico. Y esto no es un tratamiento a la desesperada, esto debe ser un tratamiento para pacientes que, digamos, de una forma le podemos ver una salida en pacientes ya inestables hemodinámicamente, con dobutamina, con una resistencia diurética muy importante. No es el tratamiento al que va encaminado este dispositivo. Luego hay otros dispositivos como el V-Wave, que es para aliviar la congestión de la aurícula izquierda, que por ahora las guías dicen que hay que esperar. Luego está el CardioMEMS, que es un dispositivo que se pone en la arteria pulmonar para monitorizar la presión capilar pulmonar, que puede ser útil en aquellos pacientes con ingresos repetidos. Y luego también nos hablan de un algoritmo parecido al de la insuficiencia mitral sobre la insuficiencia tricuspidia, pero con poner evidencia. En cuanto a la cirugía, también aquí hay cambios, digamos de una forma, lo que era la revascularización a todos los pacientes con disfunción sistólica de etiología isquémica, pasa de una recomendación clase 1 a una clasificación 2A, es decir, hay que ver en aquellos pacientes que realmente se vayan a beneficiar de la cirugía, o bien porque no sean pacientes relativamente jóvenes, no tengan mucha comorbilidad y tengan una enfermedad coronaria realmente significativa de 3 vasos. Es decir, si un paciente tiene una fracción de eyección de 20% y una enfermedad de una circunfleja, pues eso no te justifica y no es necesario tratarlo porque no está claro que eso vaya a mejorar el pronóstico. Sí que parece que la cirugía es el método de revascularización, aunque con un nivel de evidencia 2A-B porque ha bajado con respecto a las previas. Sí que es verdad que los estudios de cirugía en pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica son estudios ya antiguos y con un tratamiento, pues digamos una forma que no es el tratamiento que estamos utilizando actualmente. Aquí os pongo, por ejemplo, el Stitches, que es uno publicado en el New England en 2016, pero cuando uno lee, ahí lo que se incluían eran los pacientes incluidos entre el 2002 y el 2008, en los que los pacientes llevaban IECAS beta bloqueantes y solo el 50% llevaba antialdosterónicos y solo el 20% llevaba desfibrilador. Con lo cual, no es que haya evidencia en contra, sino que la evidencia pues se ha ido poniendo anticuada. Otra de las novedades es la entrada ya de la asistencia ventricular como un tratamiento más de la insuficiencia cardíaca. Si bien este hospital en su momento pues fue pionero en lo que es la asistencia ventricular de larga duración, sí que es verdad que el programa de asistencia ventricular pues actualmente está parado. Estamos a la espera de ver si nos dan ya la autorización para implantar en algunos casos específicos estos dispositivos, porque ya tienen una evidencia
pues ya de muchos años y ya van apareciendo ensayos clínicos ya con largo seguimiento que demuestran que la supervivencia es buena. También, aparte de aparecer este algoritmo para el tratamiento con asistencia ventricular en insuficiencia cardíaca avanzada, también aparece un algoritmo para el tratamiento con el shock cardiogénico, en la que por primera vez aparecen ya las terapias de asistencia de corta duración en los pacientes con shock cardiogénico, incluso con una mayor evidencia que las aminas simpático-miméticas. Digamos, una forma que estas guías lo que reflejan es lo que estamos haciendo en la práctica clínica diaria, que antes no estaba soportada por las guías. De hecho, como veis aquí, ya pone que en los pacientes con shock cardiogénico, con una recomendación 2A, nivel de evidencia C, porque no hay estudios randomizados, pues debe plantearse en pacientes pues seleccionados y que no conduzcan a la futilidad en dispositivos de asistencia ventricular de corta duración, como tipo ECMO, como luego para pensar en un trasplante o en una asistencia ventricular de larga duración. Aquí os recuerdo un poco los tipos de asistencia de corta duración que tenemos disponibles en el hospital: el balón de contrapulsación, el Impel ACP, el ECMO y el Centrimab. Esto, digamos, una forma va de menos agresivo a más agresivo, de menos soporte a más soporte, y digamos una forma de un manejo pues más sencillo a un manejo más complicado. También, como hemos dicho, aparece ya con una recomendación 2A, nivel de evidencia A, las asistencias de larga duración como terapia de destino o como puente a trasplante. Y esto ha sido gracias a la aparición de estudios como este con el Momentum, con el GERMEI-3, en los que se ve que ya la supervivencia de los pacientes a 2 años con la asistencia ventricular pues ha aumentado de forma significativa. Aquí veis las primeras asistencias ventriculares, que veis ahí que a los 2 años tenían una supervivencia del 8% y ahora estamos ya en supervivencias del 79%. De hecho, pues ahora que el hardware ha desaparecido porque Medtronic lo ha dejado de fabricar, tenemos el GERMEI-3 y esperemos que dentro de poco tengamos aquí la autorización para poder utilizarlo. De hecho, fuera de lo que es el ámbito de España, incluso en Europa, con países como Alemania o Reino Unido, Francia o prácticamente ya todos, se están utilizando este tipo de dispositivos y, como veis, allí en una charla recientemente de Mera, que es como, digamos, de alguna forma el padre de este tipo de asistencias ventriculares, pues nos dice que nos debemos de plantear este tipo de dispositivos cuando cumpla la regla del 3. Pacientes con insuficiencias cardíacas repetidas, 2 o más en un año, escalada del tratamiento diurético e intolerancia al tratamiento no hormonal. Esos son un montón de pacientes que habrá que seleccionar aquellos que realmente se vayan a beneficiar. La experiencia que hemos tenido nosotros, los 4 pacientes que hemos implantado, en los que ha salido el posoperatorio, la verdad que ha sido muy buena. Entonces, digamos, una forma, el tratamiento no farmacológico de la insuficiencia cardíaca, pues queda así. Es decir, ya hay recomendación para el DAI-TRC clase 1, hay recomendación para la ablación de la FA, hay recomendación para el MitraClip y hay recomendación también 2A para los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración y de corta duración, y otros dispositivos pues quedan ahí un poco a ver para dónde tiran. Aún así, yo quiero decir que el tratamiento no farmacológico queda, digamos, de una forma reducido siempre que se haya probado primero el tratamiento médico óptimo. Es decir, el tratamiento debe estar optimizado y luego, si a pesar del tratamiento médico optimizado el paciente continúa asintomático, ya no pensaremos, digamos, de una forma en algún nuevo dispositivo. En estas guías pues también se hace mención, como hemos dicho, a muchas de las comorbilidades que se asocian a la insuficiencia cardíaca. Se especifica, por ejemplo, un tratamiento y un seguimiento estructurado de los pacientes oncológicos, porque ya últimamente hay un montón de fármacos que están utilizando los oncólogos ya de forma pues ya muy amplia, sobre todo en aquellos pacientes con cáncer de pulmón o cáncer de mama que producen insuficiencia cardíaca, y es importante que conozcamos esos fármacos y el seguimiento que tenemos que hacer con ellos. Luego también nos habla de una serie de mutaciones de las miocardiopatías dilatadas e hipertróficas o restrictivas que tenemos que empezar a conocer, o bien porque, digamos, de alguna forma ya empiezan a tener algunas de ellas fármacos que van dirigidos a su tratamiento, como es la enfermedad de Fabry, o bien porque conllevan digamos, un riesgo adicional, pues por ejemplo desde el punto de vista rítmico o por ejemplo de que vayan a evolucionar rápidamente a fallo de bomba, y esos pacientes pues tenemos que conocer que esas mutaciones existen y que tienen un valor pronóstico adicional.
También aparece un manejo actualizado del tratamiento de la miocarditis, basado fundamentalmente en la resonancia magnética y solo dejando la biopsia en aquellos pacientes que, digamos de una forma, que hay una causa autoinmune o que los pacientes hemodinámicamente no vayan bien. Y luego también aparece un algoritmo diagnóstico y terapéutico de la amiloidosis cardíaca, y también introduce el tafamidis como tratamiento de la amiloidosis cardíaca por TTR. Y a mí esto es siempre lo que más me gusta de todas las guías, de lo que hay, las faltas de evidencia. Es decir, yo siempre digo que las guías son una recomendación. Esto no es el Corán ni la Biblia. Es decir, son recomendaciones que hay unos señores expertos que, basados en la evidencia, se reúnen y, basados en su experiencia clínica y en los resultados de los ensayos clínicos, nos dan unas recomendaciones. Pero sí que es verdad que las recomendaciones, pues para clase A, que están basados en ensayos clínicos, pues tienen más peso que las recomendaciones que clase C, que no dejan de ser un consenso de expertos, y que tan experto puede ser la persona que está haciendo las guías, como personas, por ejemplo, que ya nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca, como el doctor Pastor y yo, que ya llevamos muchos años dedicándonos a esto. A mí sí que es verdad que me llama la atención, pues yo creo que en las guías pues hay vacíos. Por ejemplo, qué hacer con un paciente totalmente asintomático en clase NIHA 1 que tenga una disfunción ventricular del 35%, según las guías. Ese paciente hay que ponerle casi poco más, y yo sinceramente creo que ahí nos falta todavía evidencia. No se puede dejar de lado los enfermos renales. Insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal son dos patologías estrechamente relacionadas porque tienen las mismas causas, y en los ensayos clínicos por los pacientes con aclaramientos de menos de 30, que son un montón, están excluidos de estos ensayos. Creo que, por ejemplo, falta lo que decía, hacer ensayos sobre la eficacia de la terapia de resincronización en los pacientes con fibrilación auricular cuando se garantice, digamos, una tasa de estimulación adecuada. Falta ver a largo plazo qué va a pasar con la ablación de la FA. Faltan ensayos clínicos que nos digan el papel actual de la cirugía cardíaca en los pacientes con miocardiopatía dilatada de etiología isquémica. Falta también ver seguimiento a largo plazo de los pacientes con MitraClip o TriClip. Falta también ver ensayos clínicos aleatorizados en pacientes con estencia ventricular, a lo mejor ya no pacientes tan pasados, sino pacientes a lo mejor con un nivel más bajo. En los pacientes con shock, yo creo que también es importante que empezamos a tener registros o estudios aleatorizados para saber realmente la eficacia de lo que estamos haciendo. A mí muchas veces, cuando tenemos reuniones en la UCI en pacientes en shock, me entra la duda de cuánto daño estamos haciendo y si realmente estamos haciendo algún beneficio. Luego también es importante pues ver el tratamiento de las comorbilidades. Lo que decía yo, la insuficiencia renal, hay que hacer ensayos clínicos en pacientes con insuficiencia renal, porque a lo mejor tranquilamente entre el 20 o el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una enfermedad renal significativa. Y luego también el tratamiento de otras comorbilidades como el SAOS. Aún así, yo con estas guías, pues me ha quedado que las guías son como Homer Simpson y nosotros vamos rapidísimo. Y sí que es verdad que cuando yo pues era residente, las guías parece que te hablaban de la ciencia ficción, es decir, te hablaban de que había que poner desfibrilador en los pacientes con disfunción sistólica severa y tú ni siquiera tenías desfibrilador en tu hospital. Me da la impresión de que ahora las guías van por detrás de lo que es la práctica clínica diaria nuestra, pero sí que es verdad que también no hay que olvidar que lo que realmente tiene evidencia pues es lo que aparece en las guías, y que, digamos, de una forma tenemos que alcanzar pues un equilibrio entre ambas cosas. Muchas gracias.